Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la secuencia histórica que seguimos revisando con respecto a la literatura peruana. Nosotros estamos ahora en lo que es la literatura del 50, es decir, de la generación del 50. Las dos sesiones anteriores estuvimos revisando la lírica del 50, los poetas que participaron en esa época, y ahora nos toca revisar todos los aspectos correspondientes a lo que es la narrativa del 50, o sea, lo que es cuento, novela, ensayo, ¿no? De esta manera vamos a tener una visión más global sobre todos estos escritores. Bien, entonces, ya sabemos algunos de los aspectos que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con lo que es las características, ¿por qué? Porque algunas se comparten, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa comparten características con respecto al contexto y con respecto a lo que aprovechan estéticamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es la producción de cuentos y novelas en este periodo. Entonces, empecemos con un concepto, ¿ya? Narrativa, entonces decimos, la narrativa del 50... La narrativa del 50 aprovechó los aportes de la novela norteamericana de entreguerras. ¿Ya? Esto es una información que es importante. Aprovechó ya los aportes de la novela norteamericana de entreguerras. ¿Quiénes son estos autores norteamericanos que son los que influencian a la narrativa peruana? Bueno, son los llamados escritores de la generación perdida, así se hicieron llamar, estos escritores norteamericanos. Ahí está Hemingway, que probablemente lo has escuchado, William Faulkner, está John Dos Passos, ¿no? Son escritores norteamericanos que renuevan, cambian todo el aspecto de la narrativa usando estrategias inauditas, ¿no? Y entonces esto va a permitir que la novela avance, ¿ya? Pero no solamente aprovechan los aportes de la novela norteamericana de entreguerras, sino también lo que se había logrado en la filosofía francesa, ¿ya? Entonces, la filosofía francesa también da una visión de la vida. Por ejemplo, aparece el existencialismo, ¿no? Entonces, no, voy a poner solamente francesa porque si no entraríamos en mucho detalle. Entonces, de la filosofía francesa. Entonces, eso son los dos aportes que recoge la narrativa, por ejemplo. Por un lado está las técnicas narrativas de la novela norteamericana de entreguerras y el aporte de las ideas de la filosofía francesa. Entonces, mira, en la generación del 50 existen tres corrientes narrativas muy marcadas, ¿ya? Que vamos a ver ahora. Entonces, acá pongo y coloco. Existen tres corrientes en la narrativa francesa. En la narrativa peruana. Existen tres corrientes en la narrativa del 50. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a empezar poco a poco y vamos a ir conociendo las tres corrientes y qué es los temas que trataban. Sobre todo eso, qué es los temas que trataban. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con uno, que es el realismo urbano. ¿Ya? Realismo urbano. Esa es una de las corrientes que se trata en la generación del 50. Y tenemos que ver qué cosa es eso, qué es el realismo urbano. Bueno, mira, en las clases anteriores habíamos hablado de aspectos como la migración, ¿no? Se había dicho que hubo migración, que por lo tanto la ciudad creció,
que hubo una nueva visión de la ciudad vista por ¿quién? Por los provincianos, ¿no? Lima ya no era la misma ciudad que se había gestado antes del 50, sino que la migración, la situación política, la entrada de capitales extranjeros, todos estos aspectos habían hecho que Lima se modernice para la época, pero también que vaya creciendo desmesuradamente, ¿no? Nosotros estamos ahora, que habitamos Caraballo, que habitamos Comas, que habitamos de repente los que están en el Rosario, los que están en San Juan, en la parte de Jicamarca, pues en los años 50 todavía esa zona era una zona deshabitada, estaba plagada de chacras, huertas, ¿no? Y entonces en los 50 empiezan a poblarse estos sectores. Entonces los espacios que nosotros habitamos no existían todavía en la época del 50, sino que estaban apareciendo recién. Entonces esos espacios no eran todavía la ciudad, sino que estaban conformándose como los alrededores de la ciudad. Por eso les digo. Entonces, primero que nada, como muchos escritores son provincianos, lo primero que hay es que se muestra Lima desde una visión provinciana. Se muestra Lima desde la visión de las provincias, ¿no? O sea, desde la visión de los migrantes. Los migrantes empiezan a hablar de Lima. ¿Ya? Desde la visión de los migrantes. Es decir, muchos intelectuales venían a estudiar a San Marcos, venían a estudiar a la Católica, pero eran provincianos, piuranos, arequipeños, chiclayanos. Entonces, ellos al llegar a Lima se encuentran pues, con un choque fuerte entre lo que es su pueblo, su ciudad y lo que es la urbe, la capital. Por eso decimos realismo urbano, ¿no? Que habla de la urbe limeña que está gestándose. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver también otra característica del realismo urbano, y es que aparecen nuevos espacios. Ya, aparecen nuevos espacios, porque la migración genera estos nuevos espacios, ¿no? Aparecen nuevos espacios. Nuevos espacios en la narrativa. Es decir, que se narra, se cuenta, se escribe sobre estos nuevos espacios, ¿ya? Que rodean a la ciudad. Que rodean a la ciudad. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos espacios que rodean a la ciudad? Mira, ahora ya son parte de la ciudad, pero en esa época no lo eran. Los cerros, porque antes los cerros no estaban poblados como ahora. Los márgenes de los ríos, porque ahí todavía no habían casas como ahora hay, ¿no? Los márgenes de río, las laderas, ¿no? Del tren, por ejemplo. Antes no estaban habitados estos espacios, ¿no? Los acantilados. Todos estos espacios fueron poblados. Entonces, todos estos espacios aparecen, ¿no? Aparecen después, aparecen en la narrativa, son descritos, ¿no? Ustedes seguro han escuchado ese famoso cuento, aumentó la población, Kendi, y como aumentó la población, ¿qué sucede? Ya no había espacio en los centros, estaba muy tuburizado, ¿no? Si ustedes tienen idea de cómo es el centro de Lima, está llena de quintas con casitas, y están todos metidos ahí apretados, ¿no? Mientras que tú vienes acá a los conos, como le llaman, y hay espacio. Ya, bueno, eso pasaba. Entonces, estaba tuburizado el centro y la población hizo eso. Claro, Alison, era mucha gente, era un tumulto de gente que emigraba. Se fueron a las zonas rurales. Pero, ojo, Kendi, cuando hablamos de zonas rurales, bueno, estamos hablando de, claro, el campo, ¿no? Pero obviamente entre el campo y la ciudad están los acantilados, los cerros, las laderas, que no son necesariamente zonas rurales, no son como puntos intermedios. Los arenales también, recuerda que los arenales fueron invadidos, ¿no? Sobre todo Villa El Salvador, Villa María, Ciudad de Dios. Pues estos espacios nadie los habitaba y de pronto empezaron a llegar los migrantes. ¿Se imaginan qué vida dura tuvieron que llevar esos primeros años sin agua, sin luz, sin movilidad? O sea,
para poder vivir esos primeros años de la generación del 50, la década del 50. No había celular, no había nada. Pues vivieron sufrieron mucho, y por eso es que ahora nosotros tenemos nuestras casitas, se ha logrado avanzar un poco, ¿no? Pero en esa época fue muy duro, muy duro. Bueno, estos escritores muestran eso. Sí, todavía hay lugares, porque Lima ha seguido creciendo desordenadamente. O sea, no ha habido un orden, ¿no? No hubo un gobierno que dijo, bueno, ya, vamos a ordenar porque no debe pasar esto. Ustedes saben, jóvenes, que hay ciudades que crecen hacia arriba. En cambio, Lima ha crecido hacia los lados, ¿no? Y desmesuradamente. Entonces, transportar el agua, transportar los medios hasta esos lados es difícil. Por eso es que todavía hay lugares, como dice Tatiana, que no tienen los servicios. Pero lo ideal hubiera sido que crezca hacia arriba, ¿no? Edificios, departamentos, edificios, departamentos, edificios. Eso hubiera hecho que no crezca así tan desmesuradamente. Pero bueno, así se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede? Bueno, aparte de eso, siempre va a haber esto, ¿no? Cuestionamiento político. La narrativa cuestiona. ¿Ya? Entonces, cuestionamiento político. Cuestionamiento político. Entonces, y social. ¿Por qué? Porque acuérdate que te dije que en las clases anteriores que las ideas revolucionarias, políticas, se habían metido mucho en la literatura. Bueno, por eso va a haber esta intención, ¿no? Cuestionar los beneficios del capitalismo, del modernismo, de la sociedad. Si eso es fundamental. ¿A un ejemplo? Entonces, así es, pues, chicos, ¿no? La literatura, la narrativa también es una literatura comprometida, también es una literatura que cuestiona. ¿Por qué? Porque, mira, ¿cuántos desposeídos estaban acá, no? Claro, se quiso hacer la capital, se quiso hacer en Jauja, ¿no? Recuerda que en algún momento se quiso trasladar incluso la capital a otros lugares. Pero sucede que hay aspectos como por decir, mira, que Lima es un puerto, tiene un puerto. Y se hace la capital. ¿Por qué los españoles hicieron la capital acá? Porque el puerto les permitía sacar todo para llevarlo a España. Entonces, por eso lo hicieron. El Valle del Bantaro, que es Huancayo, está muy cerca de Lima. Por eso pensaron hacerlo en Jauja, ¿no? Que está cerca de Huancayo. Pero se dejaron llevar por la necesidad de tener un puerto en donde trasladar todo el oro para que se vaya a España. Y por eso se hizo Lima. Pero no es lo más cómodo, ¿no? Hay otros países como Ecuador que su capital está en la altura, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otra cosa, hay centralismo, ¿no? Todo es Lima y todo es Lima. Y eso hace que las provincias sigan dejando que sus hijos vengan a la capital, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quiénes representan el realismo urbano? ¿Quiénes son los conocidos escritores del realismo urbano? Ahí está. Representantes. Entonces, los representantes del realismo urbano son, uno es Enrique Coungans Martin. ¿Ya? Él probablemente sea uno de los primeros que introdujo ese tema, ¿no? Ese tema. Con cuentos como, por ejemplo, Lima, Hora Cero. Tiene ese título, ¿no? Ahí narra, pues, ¿no? En Lima, Hora Cero narra todo lo que acontece usualmente en Lima, ¿no? Huelgas, conflictos, y trata a la ciudad por primera vez. Tiene otra obra también que habla sobre los lugares marginales que te menciona acá, que se llama No una, sino muchas muertes. Pero Lima, Hora Cero es probablemente, aparte de esa, muy conocida, ¿no? Y trata específicamente de Lima. Otro autor que también habla de Lima, y desde una visión provinciana, porque él es arequipeño, es este señor. Osvaldo Reynoso. De repente lo has escuchado porque escribió una novela muy conocida que se llama En octubre no hay milagros. ¿No? En
octubre no hay milagros. Esa es su obra, una de las más conocidas, ¿no? Él usualmente habla de los jóvenes marginales, de los jóvenes de barriada. Casualmente yo me acabo de comprar esta última edición, ¿no? Ya la he tenido antes, ya la he leído antes, pero me he comprado esta última que ha salido para poder revisarla otra vez. Entonces, habla, ¿no? En octubre no hay milagros. ¿Te das cuenta? Entonces, es un autor que tiene una visión pues muy dura sobre Lima, ¿no? Cuestiona la sociedad limeña, incluso cuestiona la posesión de los milagros, ¿no? Por eso se llama, tiene ese título, ¿no? Como diciendo, oye, no pasa nada, pues el Perú no ha cambiado. Entonces, eres otro autor también importante. ¿Quién más? Bueno, podemos agregarle a uno más, que es Julio Ramón Ribeiro, que debes conocerlo, que tiene ese cuento famoso. Hay un cuento famoso sobre dos niños que recogen basura. No sé si te suena eso. Los niños que recogen basura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama, tiene nombre de aves. El cuento tiene nombre de aves. ¿Cuál es? Gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas, ¿no? Son dos hermanos que son explotados por un anciano y los manda a los basureros para que recojan basura y den de comer al chancho, ¿no? Y el chancho crece. Pero resulta que uno de ellos pisa un vidrio y se infecta el pie, me parece, y está muy enfermo, pero el abuelo quiere que alimenten al chancho, hasta que en una situación muy trágica, ¿no? Uno de los hermanos empuja al abuelo y el chancho se lo empuja, se lo come al abuelo, ¿no? Y los niños quedan desamparados y se van a la ciudad. Cuento terrible, hay una película sobre eso también, ¿no? Entonces te das cuenta. Entonces, si tienes que acordarte de Julio Ramón Ribeiro, pues tienes que acordarte de ese cuento, ¿no? Ese cuento de, ¿cómo se llama? Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas, búscalo. Los gallinazos sin pluma, ¿no? Es famoso el cuento. ¿Ya? Él tiene novelas, tiene que hablan sobre Lima también, pero este es el más famoso y he querido que te acuerdes por si acaso. Bien, entonces, son algunos de lo que es el realismo urbano en el 50. Pero vamos a ver la otra tendencia. ¿Ya? La otra tendencia se va a llamar neoindigenismo. ¿Ya? Es decir que después de Arguedas y Ciro Alegría, todavía va a seguir un remanente que va a seguir tratando el tema indigenista. Pero va a tener ciertas características, ¿no? Características ya no iguales al indigenismo de López Albújar, o del Ave Sin Nido, o de Arguedas, o de Ciro Alegría, sino va a variar un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Primero, que va a haber un gran trabajo de lenguaje, ¿no? Musicalidad, va a haber un lenguaje poético, entonces va a mejorar mucho eso, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo de lenguaje. Eso es importante, gran trabajo de lenguaje. ¿Qué más? Bueno, aparte de que va a mejorar mucho esto, se va a seguir mostrando los conflictos más íntimos, pero esta vez del indígena. O sea, va a entrar en la psicología del indio y te va a mostrar, ¿ya? Entonces, se muestra los conflictos internos del indio, ¿no? Es decir, los problemas que... Incluso este neoindigenismo tiene que ver también con cómo el indígena o el provinciano andino enfrenta su relación con Lima, el prejuicio, el racismo y todo eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver todavía va a haber eso. También va a mostrar las contradicciones que aún en el 50 todavía existen en el mundo rural, ¿no? Si Arguedas denuncia la opresión, el maltrato de los señores gamonales, en el 50 todavía va a haber parte de eso. Entonces, va a seguir mostrando las contradicciones de la vida rural, ¿ya? Entonces, muestra
las contradicciones de la vida rural. O sea, la opresión, todas estas cosas que siempre se ha denunciado, ¿no? De la vida rural. Ese es otro de los temas que también va a estar presente ahí, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los representantes de esta tendencia? ¿Ya? Entonces, los representantes son, primero que nada, Eleodoro Vargas Vicuña, que es un poeta armenio, ¿no? Nació en Acubamba, tiene un lenguaje poético muy, muy bello. No escribió mucho, pero de todas maneras ha dejado obra, ¿no? Y su obra, la más conocida, es Ñahuín, es la primera, está en quechua, ¿no? Seguro algunos no sabrán qué significa Ñahuín, pero ojo, recuerda ojo, ¿no? Ojitos, Ñahuín. Y luego tiene el Taita Cristo, que es un conjunto de relatos también andinos. ¿Ya? Después está este señor que es cusqueño, ¿no? Que se llama Rubén Sueldo Guevara. Ya, es cusqueño y tiene una obra que se llama Los Agrarios. Los Agrarios. Y de repente el más conocido de este grupo es Carlos Eduardo Zavaleta. ¿Ya? Carlos Eduardo Zavaleta. Él es cusqueño también y tiene cuentos. ¿Ya? También tiene cuentos. Cuentos que tienen que ver con obviamente el mundo. ¿Ya? Te voy a poner cuentos porque tiene varios tales, pero no están a veces recopilados. ¿Ya? Entonces sería la segunda. La tercera sería, vamos a decirle, fantástico. ¿Ya? Entonces sería el neoindigenismo y luego está el fantástico. Entonces, ¿qué características tiene el fantástico? Primero es literatura de evasión, ¿no? Entonces, mira, primero tiene, bueno, no era considerado, ¿no? No era considerado un arte igual que lo que era el realismo o el indigenismo, sino más bien que lo veían como un ejercicio, ¿no? Entonces, era considerado un género menor, ¿ya? Eso lo vamos a poner. Un género menor. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el fantástico. Entonces, en características, vamos a poner, ahora sí, ¿ya? Que predomina lo absurdo y lo onírico. ¿Qué cosa es lo onírico? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué cosa es lo onírico? ¿Qué puede significar lo onírico? Onírico. ¿Alguna idea? Lo onírico, ¿qué puede significar? ¿Cómo? Lo ideal, que viene de un sueño. Sueño, perfecto. Cuando hablamos de onírico, estamos hablando del mundo de los sueños. Exacto, Diana, el mundo de los sueños. Lo onírico es el mundo de los sueños. O sea, cuando tú sueñas algo y ponte que lo escribas, entonces, ¿qué sucede en tus sueños? Vuelas, aparecen personas que ya murieron, el piso se levanta, caminas en el techo, todo eso es lo onírico, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que puede pasar en los sueños. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo absurdo también, ¿no? Porque lo absurdo tiene que ver con lo que no es lógico, no es real y no es concreto. Entonces, también, ¿no? También. Entonces,
Mira, casi la totalidad de las obras de estas obras son cuentos. O sea que este género mayormente era cuento. ¿Ya? De las obras son cuentos. No hay casi novelas. Es bien complicado hacer una novela onírica. ¿Qué más? Influencia. ¿Tiene influencia de quién? De Kafka, ¿no? ¿Saben quién es Kafka? Han leído algo de Kafka, ¿no? Me imagino que conocen su obra más famosa, su cuento más famoso, o su relato más famoso de Kafka. ¿Cuál es el relato más conocido de Franz Kafka? ¿Alguien por ahí sabe? La Metamorfosis. Exacto, la Metamorfosis, ¿no? Que narra la historia de Gregorio Samsa, que un día se levanta convertido en un insecto. Pero que lo absurdo de todo esto, ¿qué cosa es? Que a él no le importa que se haya convertido en un insecto, lo que le preocupa es que no puede ir a trabajar. O sea, si pudiera ponerse su terno y su pantalón como cucaracha, no hay problema, porque va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo absurdo? Que Gregorio Samsa, ¿qué hace? Se preocupa más porque no puede ir a trabajar que porque está convertido en un insecto. Lo peor, su familia entra al cuarto y ve que está convertido en un insecto y no se preocupa porque está convertido en un insecto. ¿Se preocupa por qué? Porque no puede ir a trabajar, ¿no? Y lo rechaza por eso, ¿no? Porque no puede ir a trabajar. Entonces, eso es lo absurdo, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, mejor lo pongo abajo porque ya me entra acá. Pero tiene influencia de quién? De Kafka y el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que habla acerca de que el hombre es nada y su vida no significa nada. Una vez que viene la muerte, el hombre desaparece, dice el existencialismo. Y que por lo tanto es absurdo estar luchando por sobrevivir cuando nosotros no valemos nada dentro de la historia, que es algo más grande. Eso es lo que dice el existencialismo. Entonces, representantes. ¿Quiénes son los representantes? Ahí vamos a ver. Bien, entonces si te das cuenta, ahí están las tres corrientes más conocidas, ¿ya? Vamos a poner a los representantes para poder continuar. Mira, uno de ellos se llama León Herrera. ¿Ya? Entonces, Luis León Herrera tiene un libro de cuentos muy bacán que se llama Animalia. Se llama Animalia, ¿ya? Este libro de cuentos Animalia tiene uno que me parece el más interesante, ¿no? Que es de un hombre que se transforma en perro y te va contando, pues, con la conciencia de un hombre, todo lo que le pasa cuando es un perrito, ¿no? Todo lo que sufre, todo lo que le pasa, todo eso. O sea, te imaginas. Entonces, tiene ese tipo de cuentos. Otro autor de esta época es Felipe Buendía. ¿Ya? Felipe Buendía. Entonces, él tiene un libro que se llama Cuentos de Laboratorio. Cuentos. También son, como tú verás, casi no hay novela. Cuentos de laboratorio. Entonces, ahí está. Entonces, ahí hay un cuento muy interesante, ¿no? Cuento de laboratorio tiene un relato que se llama Los demonios del alcohol, ¿no? Que habla acerca de un hombre que vuelve al Perú y después de muchos años se ha ido a Francia. Él recuerda sus épocas de juventud en Lima. Y cuando vuelve se encuentra con uno de sus ex amigos de la juventud que le invitan a tomar una copa y a conversar, ¿no? Y entonces empiezan a embriagarse. Y luego, al día siguiente, porque tiene que hacer muchas cosas, se levanta y dice, bueno, me voy, ¿qué habrá pasado con mi amigo? Voy a hacer mis cosas. Y se encuentra con otro amigo y también lo hace embriagarse. Al final son 4 amigos que siempre están apareciéndose y lo hacen tomar y no lo dejan hacer nada.
Al final él se siente atrapado, no puede hacer nada, todos los días termina ebrio, ebrio y ebrio y ebrio y ebrio y ebrio, y no puede realizar nada. Todos sus amigos han fracasado. El pintor no logró hacer ninguna obra, el escritor tampoco, el abogado nada, solo están bebiendo ahí en el centro de Lima. Entonces, llega un momento en que él se siente desesperado y por más que se esconde en el hotel, no, llegan y lo encuentran y siguen bebiendo y lo hacen beber y lo hacen beber. Entonces, un buen día aparece un hombre bien vestido y le dice, yo puedo solucionar su problema, le dice. Es cuestión de que usted haga algo nada más. Y le dice, y yo voy a detener a los demonios del alcohol. Y entonces saca una botella y en esa botella están atrapados sus amigos, ¿no? Sus amigos todos alcoholizados. Y entonces él tiene que hacer un trato con él para poder liberarse y poder detener a los demonios del alcohol, ¿no? Un cuento muy interesante de Felipe Buendía. Bien, y entonces el último, que se llama Mejía Valera, Manuel Mejía Valera, ya. Que tiene también su recopilación de cuentos que se llama Lienzos de Sueño. ¿Ya? Lienzos de Sueño. Ahí está. Entonces, ahí están las tres vertientes más importantes de lo que sería la narrativa del 50, ¿no? No nos hemos detenido en un autor específico porque eso lo vamos a ver en la próxima sesión. En las próximas sesiones vamos a detenernos en Vargas Llosa, que es un autor que tienes que conocer sus obras, revisar, ¿no? Vamos a detenernos en Julio Ramón Ribeiro y también vamos a detenernos de repente en Osvaldo Reynoso, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos el 50. ¿Por qué? Porque son autores que necesitan un espacio propio, ¿no? La obra de Vargas Llosa es muy grande, entonces hay que estudiarla con detenimiento. Igual la obra de Ribeiro y también la de Reynoso, que es un poquito más corta, pero trata temas muy interesantes. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación para poder recordar algunas de las cosas que hice y para los que entraron después de repente se han perdido. Mira, ya hemos hablado de la generación del 50 en cuanto a la poesía. Entonces ahora estamos hablando de la narrativa. Y lo que yo digo es que la narrativa del 50 aprovechó los aportes de la novela norteamericana de entreguerras y de la filosofía francesa. Bien, cuando hablaba de filosofía francesa estaba hablando igual, ¿no? Estaba hablando acerca de filosofía francesa. Así que se relaciona a la información. Entonces, existen tres corrientes en la narrativa del 50. Existe el realismo urbano, en donde se muestra a Lima desde la visión de los migrantes, en donde aparecen en la narrativa nuevos espacios, ¿no? De las ciudades, de los cerros, los márgenes del río, las laderas del riel del tren, los acantilados, ¿no? Después hay cuestionamiento social y político, ¿no? ¿Por qué? Porque esa literatura era muy política también. ¿Quiénes son los representantes? Enrique Moritz Martin, Osvaldo Reynoso, Julio Ramón Ribeiro. Ahora una cosa, Julio Ramón Ribeiro también podría estar acá, ¿no? Porque también escribía cuentos fantásticos. Pero lo he puesto acá porque ahí es donde vamos a aprovechar. Además lo vamos a ver después con detenimiento solo a él, así que no hay problema. Dos, neoindigenismo. Esa es la otra vertiente. Hay un gran trabajo de lenguaje, se muestran los conflictos íntimos del indígena o del indio, y también muestran las contradicciones de lo rural, ¿no? De lo rural, o sea, del mundo rural. Eso también, es decir, los conflictos, las cosas que suceden en el campo. Representantes, Eleodoro Vargas Vicuña, que escribió Ñahuí, Rubén Sueldo Guevara y Carlos Eduardo Zabaleta. Tres, fantástico, ¿no? Era considerado un género menor, es decir, que los escritores del 50 apelaban más a escribir novelas de tema realista, ¿no? Y lo fantástico era como un ejercicio que mantenían oculto, pero que ha dejado una buena beta de obras interesantes, ¿ya? Ahí predomina lo absurdo y lo onírico. Recuerda, lo onírico es lo que tiene que ver con los sueños, y casi la totalidad de las obras son cuentos, es decir, no hay casi novelas. Y tiene influencia de Kafka, que es un autor muy conocido, y del existencialismo francés. Por eso dije filosofía francesa.
Bien, los representantes son Luis León Herrera, Felipe Buendía y Manuel Mejía Valera. Entonces, chicos, yo creo que las próximas sesiones que vamos a tener, nos vamos a dedicar a ver ya autores específicos para concluir el tercer bimestre. Es importante que revises. La otra semana tenemos repaso, así que voy a coger los temas, ya ustedes saben las estrategias, ¿no? Los temas que vienen en el examen los escojo para el repaso y luego te marco para que tú tengas una idea de qué puede venir. Entonces yo creo que no hay mayor complicación con la información. Bien, debes estar atento la otra semana, porque la otra semana es clave para el examen, ¿no? Los repasos de esta semana que viene van a ser claves porque voy a reducir el campo de lo que debe ser el tema que corresponde a tu examen, lo voy a reducir, porque te voy a decir, este puede venir, este puede venir y este puede venir. Bien, muchachos, entonces, hasta acá, ¿se entendió? Si tienes alguna duda, este es el momento. Quiero que por favor me pongas sí, no, no entendí, sí entendí, algún detalle, todo claro, Diana, perfecto, Diana. Los demás, Kendi, Rimanachi, muy bien, Kendi. Bien, José. Bien. Alison, perfecto. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde están los demás? Muy bien, Andrew. Eso es lo que quiero. Quiero que me confirmes que has estado atento y que sí entendiste para no tener problemas. Ya sabes que después, si por ahí surge una duda, puedes escribirme al WhatsApp y puedes decirme, sí, profesor, hay algo. Muy bien, Miluska, Tatiana, todo bien. Sarela, bien, Adrián, ¿no? Puedes preguntar. Bien, Nicole. Bien, Jirafita, cielo, perfecto. Entonces, muy bien, muchachos. Si todo ha quedado claro, entonces en algún momento más voy a enviar las fotos, pero no quiero despedirme sin saludar por su cumpleaños a Yadira y a Yanela. Estos 15 años son probablemente los momentos más felices que pasan los jóvenes. Yo hace poquito traspasé los 15 años y la verdad es que era la felicidad total, ¿no? Sé que no es hoy día, pero que lo pasen muy bien, que les ayude a estar en familia, recordando siempre que la juventud es un tesoro para todos y hay que saberlo aprovechar. ¿Bien? Muy bien. Feliz cumpleaños, Yanela, y feliz cumpleaños, Yadira. Creo que es el domingo. Pásenla bien. Bien. Muy bien, chicos. ¿Quedamos ahí? Aurelio. Listo, comando. A la siguiente clase. Bien.